Y pasamos a continuación a la siguiente ponencia. La presenta la doctora María José López, que es doctora en farmacia por la Universidad de Granada, profesora titular en la Universidad de Almería y responsable del Grupo de Investigación Bio 175, desarrollo de técnicas microbiológicas para la mejora de suelos de interés agrícola, y su actividad docente investigadora se adscribe al ámbito de la microbiología básica y aspectos aplicados ambientales y agroalimentarios. Es miembro de la Sociedad Española de Microbiología y de la Red Española de Compostaje, coautora de más de 60 artículos en revistas de impacto, 2 libros, 7 capítulos de libro y coinventora de 3 patentes, colaboradora en 11 proyectos de investigación e investigadora principal de 3 proyectos nacionales y 5 internacionales. Y actualmente coordina el proyecto Recover, que nos va a presentar en la siguiente ponencia. Pues cuando quieras, María José, pues la presentación de tu ponencia, herramientas biotecnológicas para promover la degradación de microplásticos en compostaje y vermicompostaje, el proyecto Recover. Cuando quiera, María José. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Red Española de Compostaje y al comité organizador de esta webinar por ofrecerme la posibilidad de presentaros el trabajo que estamos desarrollando en el contexto del proyecto Recover. La presentación la he organizado en 2 apartados básicos. Por una parte, os voy a comentar cuál es el contexto de este proyecto, algunos datos acerca del mismo y del consorcio que lo está ejecutando, algunos aspectos relacionados que ya se han debatido casi aquí ya, pero relativo a qué problemas ocasionan los plásticos de origen agroalimentario. Disculpad, pero creo que hay sonido aquí que está dificultando el sonido. Vale. El problema que ocasiona y cuáles son las soluciones que este proyecto propone. Y luego ya me centraré en los aspectos relativos a los microplásticos en el contexto de solucionar este problema en proceso de compostaje y vermicompostaje. Cuáles son las herramientas que estamos desarrollando y cómo pretendemos realizar el seguimiento de la predicción de esa acción biodegradativa por parte de esa herramienta. Bien, el proyecto Recover es un proyecto financiado por la BBI JU, la Biobased Industrial Joint Undertaking en Horizonte H2020, que ahora precisamente ha cambiado este programa y ahora se llama Circular Bioeconomy Europe. El proyecto comenzó el 1 de junio de 2020 y tiene una duración completa total de 4 años. Y en él participan 17 socios de 7 países europeos, incluyendo Bélgica, Alemania, Irlanda, Italia, Portugal, España y Reino Unido. Perdón. La financiación total es de 5,8 millones de euros y este proyecto fue financiado o está siendo uno de los 3 proyectos que resultaron elegidos dentro de una convocatoria cuyo principal objetivo era la aplicación de microorganismos de enzimas para resolver los problemas de los plásticos al final de su vida útil. Dentro de esos 3 proyectos, un aspecto singular de Recover con respecto a los otros proyectos que también están siendo ejecutados de forma paralela, es que por el contrario de los otros que utilizan solamente microorganismos, enzimas, en el caso de este proyecto nosotros utilizamos tanto enzimas como microorganismos, como insectos y lombrices, todos en combinación, trabajando conjuntamente para tratar el problema de los residuos de origen plástico. Y además los plásticos sobre los que nos centramos son plásticos tanto los que se emplean en el sector agrícola como los que se emplean para el envasado de alimentos. Estos son los socios que participan con una importante representación de socios españoles.
y incluye a grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y universidades. Que cubriendo todos los sectores, desde los sectores de la producción y usuarios finales de plásticos agrícolas y plásticos utilizados en el sector alimentario, gestores de residuos, expertos en insectos y en lombrices y en microorganismos, empresas biotecnológicas de producción, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que resulta más que obvio cuál es el problema que suponen los plásticos y ya se ha estado debatiendo a lo largo de esta jornada, de esta sesión. En los sectores que son objeto, digamos, de estudio de este proyecto, que son el sector agrícola y el sector del envasado de alimentos, ambos sectores consumen aproximadamente el 43,5% de todo el plástico que se produce anualmente, siendo esto un total de 350 millones de toneladas anuales, y la mayor parte de ellos proceden de recursos fósiles, es decir, derivados del petróleo. Como sabemos, todos estos son no biodegradables, se acumulan en ambientes naturales, y además estos microplásticos que se generan como consecuencia de la fragmentación, además de los que vienen con algunos productos de consumo, pues suponen un problema ambiental adicional. Luego, dentro de la fracción de los plásticos que son, digamos, convenientemente gestionados, solamente, siendo muy optimista, el 31% de los plásticos recogidos en las plantas de gestión de residuos son reciclados, mientras que el resto pues, son destinados a su eliminación en vertedero o bien a su incinerado. Y en ambientes terrestres, en suelos agrícolas, aparte del compost y otros tipos de aditivos, por ejemplo, como los lodos de EDAR, que tal y como se ha comentado, la presencia de plásticos de cobertura, el mulching, pues se asocia también con la presencia final de microplásticos en los suelos agrícolas. Mira, aquí está. Considerando que los sectores que hemos comentado consumen el 44% de la producción de plástico. Además, nosotros hemos identificado, como ya comentaré después, que algunos de los principales plásticos que se emplean en ambos sectores son los polietilenos, poliestirenos y el polietileno terestalato. Una vez que estos plásticos son gestionados, digamos, y separados, una separación eficiente desde en origen, y son llevados a los sistemas de gestión de residuos, como he comentado previamente, solamente el 31% es reciclado. La razón de que muchos de estos plásticos separados, recolectados de forma separada, no sean reciclados, se debe a muy diversas razones, entre ellas a que esos plásticos vienen mezclados con distintos tipos de residuos, y también porque muchos de esos plásticos están constituidos por mezclas de polímeros de distintos tipos de plásticos, y todo esto dificulta el reciclado de estos plásticos mediante los procedimientos termoquímicos o químicos estándares que actualmente se utilizan, y razón por la cual esa importante fracción termina en vertedero o bien son incinerados. Luego, por otra parte, como sabemos, buena parte de esos plásticos terminan yendo con la fracción orgánica, que es usualmente sometida a compostaje, y por tanto el compost final suele estar contaminado con plástico o con microplásticos, y cuando se aplica en el suelo obviamente va a conducir a una contaminación del mismo. Eso sin tener en cuenta todos aquellos plásticos que son liberados en el medio ambiente y que terminan contaminando el suelo. Pues bien, las soluciones que el proyecto propone son, por una parte, el proponer una línea que hemos llamado de biorreciclado, de esa fracción de plástico recogido de forma separada y que no son reciclables, mediante procesos en los que se aplican una combinación de distintos tipos de organismos para su bioconversión. Y por otra parte, pretendemos ofrecer una solución a la contaminación tanto del compost con microplásticos como del suelo con los mismos. Esto, como pueden suponer, es un proyecto bastante ambicioso y que supone un reto tremendamente importante, porque una de las bases o
Pues lo que todos sabemos es que estos plásticos originados en la petroquímica son no biodegradables. Y lo que proponemos aquí precisamente es que esos residuos de envase y residuos del sector agrícola ser tratados con una combinación de enzimas, microorganismos, insectos y también lombrices en distintos tipos de escenarios, para que además de eliminar o intentar eliminar esos plásticos y microplásticos del compost y del suelo, poder convertirlos en nuevos productos y que aporten un valor añadido y que permitan el transformar esos residuos de plástico en un producto. Concretamente esos productos, que los productos que pretendemos obtener son por una parte quitina y quitosan, que se obtienen mediante procesos, pretendemos obtenerlo mediante procesos innovadores a partir del exoesqueleto de insectos, y biofertilizantes. Bueno, la quitina y quitosano irán destinados a la producción, la obtención de distintos tipos de bioplásticos, de aplicación en el sector de envasado de alimentos y también en el sector agrícola, tales como macetas, por ejemplo, y biofertilizantes gracias a la acción de lombrices por una parte y gracias a la acción de los insectos, las excretas de los insectos. Y por tanto también al eliminar los plásticos, la idea, eso es lo que pretende reflejar este esquema o este concepto, idea de concepto del proyecto, pues proporcionar esos servicios, ecoservicios ambientales al eliminar los plásticos. Los productos, como he comentado, que pretendemos obtener son por una parte la quitina y entre las actividades a desarrollar se incluyen la producción de bioplásticos basados en este importante polímero en la quitina, como son macetas y material para entutorado, envases para alimentos, incluso envases también para cobertura de alimentos, mulching, los films de acolchado mejorados, biofertilizantes y vermicompost también como producto final. Esta actividad la estamos llevando a cabo, llevamos ya 1 año y medio trabajando en el proyecto y hemos abordado las primeras fases en las cuales lo que hemos hecho ha sido cuantificar, mapear cuáles son los principales plásticos que se emplean en el sector agrícola, los residuos que se generan, cuáles son los plásticos que tipos de polímeros que nos podemos encontrar en los residuos municipales, cuál es su composición, la forma también lo hemos caracterizado y hemos elaborado una estrategia inicial para su recolección, pretratamiento y posteriormente incluirlo en las nuevas cadenas de valor que pretendemos incorporar en el proyecto. También, precisamente ahora, estamos realizando prácticamente ya casi terminado la fase de la obtención de esas herramientas biotecnológicas. Hemos estado seleccionando microorganismos, enzimas y lombrices, así como los procedimientos para el tratamiento de los plásticos. Y hemos pasado a la fase de escalado en la producción de estas herramientas biotecnológicas, estas soluciones biotecnológicas, para posteriormente abordar la fase de implementación, digamos, en una escala parecida, lo más cercana a la realidad, de forma que la idea es escalar y monitorizar las actividades biodegradativas de estos agentes para la eliminación de los plásticos en suelo mediante procedimientos que llamamos in situ o ex situ mediante tratamiento a través de procesos de compostaje, vermicompostaje o cría de insectos en residuos plásticos. Y en las fases posteriores pues, se abordarán los productos de valor añadido que se obtienen, como los biofertilizantes y los bioplásticos, y obviamente también tendremos en cuenta aspectos relacionados con la sostenibilidad, la logística completa de recolección y producción final de los distintos tipos de compuestos, así como el impacto de las soluciones que nosotros proponemos. En cuanto ya enmarcando en el ámbito de los microplásticos, en el compost y vermicompost, cuáles son las herramientas que estamos desarrollando, como ya he comentado, la idea es, o lo que pretendemos es utilizar una combinación de todos estos agentes o herramientas biotecnológicas que he comentado. Desde luego la degradación ni del poliestireno ni del polietileno por ruta biológica no es algo nada fácil. Por eso
podría ser la combinación de todos estos agentes los que podrían dar lugar a unos avances en cuanto a esta propuesta de biorreciclaje. Existen ya bastantes antecedentes, hay mucha literatura, sobre todo en los últimos años, que avalan la capacidad que tienen algunos insectos, también en el caso de lombrices, pero algo menos en la degradación o en comerse o en degradar y perforar muchos plásticos. Y en este proceso el microbioma del digestivo, sobre todo en el caso de los insectos, que es, digamos, lo que más se ha estudiado, pues tiene un papel importante. En ese proceso de degradación tenemos por una parte un proceso de mineralización en el que la idea es que si pretendemos eliminar ese material, pues se transforme en CO2 ese carbono contenido en ese material. Además, el microbioma de esos insectos y de esas lombrices se supone que está adaptado a esos plásticos, que aquí aparece con la sigla AWP, de Agri-Food Waste Plastic. Pero claro, en las excretas de estos organismos se pueden seguir encontrando microplásticos. Por eso también es importante la acción, digamos, externa a esas lombrices y a insectos de microorganismos. Y para la búsqueda y selección de estos microorganismos estamos fijando en polímeros naturales difíciles de degradar, como pues son la lignina. No solamente las enzimas encargadas de la lignina, sino que hay otras enzimas producidas por microorganismos como esterasa, lipasa y otros tipos de hidrolasas que, digamos, de forma separada se han puesto de manifiesto que tienen capacidad para romper algunas de estas moléculas de difícil degradación. Entonces, la acción combinada mediante la construcción, digamos, de consorcios microbianos, mezcla de varios microorganismos, los que pueden ser la clave para el ataque y la degradación de este tipo de polímeros de difícil degradación. Pero vamos un paso más allá en nuestro afán, digamos, innovador y vamos a ver por qué no se degradan de forma natural, al menos en un tiempo razonable, estos polímeros. Pues porque básicamente no existen polímeros enzimas naturales con suficientemente eficientes como para romper estos enlaces. Es por eso que otro de los enfoques que se están abordando es la obtención de las enzimas que se han denominado enzimas mejores que las naturales, mediante diseño in silico, que la idea es que sean mucho más eficaces y sean capaces de romper algunos de esos enlaces prácticamente imposibles de romper mediante rutas biológicas. Como ya he comentado, nosotros estamos trabajando principalmente con los polímeros mayoritarios que se encuentran en los sectores del envasado de alimentos y de plásticos. Estos incluyen polietileno de alta lineales, de alta densidad y LLDP, que es polietileno lineal de alta densidad, low density, y el polietileno de baja densidad, junto con el polietileno-tereftalato, el PET y el poliestireno. Son nuestros, digamos, plásticos diana. Y además estamos utilizando plásticos en sus dos modalidades, porque cada vez hay más en el mercado cada uno de estos plásticos en sus versiones recicladas. Estamos utilizando tanto el plástico que se está utilizando reciclado como el plástico que no, digamos, nosotros hemos llamado virgen, que no es reciclado. Para la obtención de los microorganismos, y ya hemos avanzado bastante en este sentido, tanto el grupo de la Universidad de Almería como el grupo de la Universidad de Brunel en Londres, hemos tenido microorganismos hemos seleccionado microorganismos capaces de colonizar plásticos, de producir distintos tipos de enzimas degradativas. María José, disculpa, debemos concluir en 2-3 minutos. Vale, pues acelero un poquito. El caso es que la idea ha sido mezclar distintos microorganismos con esas capacidades, formar consorcios y hemos conseguido una reducción en cuanto al peso del plástico bastante notable. Actualmente se está escalando su producción y además
se están fabricando formulaciones de esos consorcios que se van a aplicar en lo que llamamos exoactividad, es decir, fuera de lo que son las lombrices o los insectos. La parte de la endoactividad en el caso de las lombrices que se van a aplicar para el vermicompostaje. Por una parte se ha puesto de manifiesto que las lombrices, esto está siendo desarrollado por la Universidad Miguel Hernández, que las lombrices expresan actividades enzimáticas que relacionadas con la degradación de los plásticos. Y además hemos aislado y hemos tenido microorganismos que están presentes solamente en las lombrices que han estado en contacto con plásticos y con los microplásticos. La idea es incorporar estos microorganismos, digamos que a modo de probiótico en las lombrices para incrementar su capacidad degradativa, transformativa y para la eliminación de los plásticos. En ambos casos se van a desarrollar procesos de compostaje por otro de los socios, por Organic Waste System, con un control y monitorización exhaustiva. En el caso del compostaje, con la incorporación de estos microorganismos, estos consorcios microbianos, en el caso de vermicompostaje, incorporando tanto estas formulaciones microbianas como lombrices que llamamos fortificadas, digamos que alimentadas con estos probióticos. Esto lo voy a dar muy de pasada porque realmente no es sobre el otro proceso, no es sobre compostaje y vermicompostaje, pero solamente para mostrarles que también estamos trabajando con insectos y que se ha puesto de manifiesto cómo son capaces de morder ese plástico y que su microbiota, así como los microorganismos que se han aislado a partir de sus digestivos, también van a utilizarse para reforzarlo. Y, digamos, engancha con la parte de compostaje y vermicompostaje porque lo que se pretende es que las excretas de estos insectos alimentados a base de esos residuos plásticos, pues también pueden ser utilizados como biofertilizantes y por tanto hay que evitar que presenten estos bioplásticos. Y ya para finalizar, necesitamos realizar un proceso de seguimiento, de demostración de que esos plásticos están siendo biodegradados. Para eso se están realizando distintos enfoques. Por una parte, se aborda análisis de la emisión de dióxido de carbono en comparación con los controles idóneos para determinar si se están degradando los plásticos correspondientes, que se tiene que adaptar a las normas que ya existen establecidas para esto, se tienen que adaptar a las condiciones especiales que vamos a desarrollar. Por otra parte, también se están intentando adaptar protocolos o análisis que emplean análisis de imágenes hiperespectrales en rango visible, infrarrojo cercano y también en región infrarroja de onda corta. Mediante ese análisis poder cuantificar cuál es la cantidad de plástico y microplástico y por tanto determinar su biodegradación. Eso ha empezado a implementarse en mezclas matrices complejas con la dieta que se incorpora a uno de los insectos que se aplica, Tenebrio molitor. Y finalmente, y más recientemente, también estamos abordando el análisis de isótopos para realizar un seguimiento de la degradación de cada uno de los distintos plásticos que estamos analizando. Ya para terminar, esta es la fotografía de la última reunión del consorcio, que fue precisamente la semana pasada, y tienen los datos, mis datos de contacto, así como la página web del proyecto para su consulta. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, María José. Realmente los objetivos que habéis planteado en el proyecto son muy ambiciosos y realmente yo creo que es muy interesante ir siguiendo en el futuro a ver si dais con la tecla de todos los objetivos que os habéis planteado en el tema de la degradación de los plásticos. Muy bien, muchas gracias.